Buena gente, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Me escuchan por ahí? ¿Me ponen un tic? ¿Andan mal o me escuchan mal? Uh, ¿Tiene que ver con la autoevaluación o algo así? Uh, bueno, puede pasar. Uno a medida que lo empiezan a evaluar recién un poco se da cuenta de algunas cosas, pero no pasa nada, estamos a tiempo, así que no se preocupen. Bueno, arranquemos nomás. Yo tengo por acá los ejercicios de la autoevaluación, no los pude ver mucho porque me los acaban de pasar, pero con las respuestas correctas, y podríamos un poco, si quieren, pegar un repasito rápido, como para que quede claro todo, por qué cada respuesta, si les parece. Así ya dejamos bien clara esa parte, se sacan las dudas, ¿sí? Y ya esos temas quedan más cerrados, ¿sí? Pero bueno, cuéntenme cómo les fue, que les fue muy mal, les costó mucho, no sé. Está bien que sábado a la mañana puede costar, eso sí. Bueno, vinieron bajoneados, no están muy charlatanos, está bien, lo entiendo. Era todo muy ambiguo, ajá. Bueno, por ahí ahora podemos ver las partes que les parecían ambiguas, a ver qué tal, a ver si se pueden aclarar de alguna forma. Vamos a ver, vamos a ir de a uno y ustedes me van diciendo las dudas que tenían, ¿no? Y lo vamos cerrando, así ya se quedan tranquilos. Entonces, el ejercicio 1 decía, dado el siguiente código, indique el resultado, lo que imprime básicamente, o que hace, ¿no? Y tenemos un par de opciones. Se te cortó el internet, eso sí que es un bajón. Eso es una cagada, la verdad. Bueno, entonces vemos que el programa acá primero arranca, me declara una variable de tipo integer, ¿ven? Y lo primero que hace en la primera línea del programa es, le pone el valor 12.345, ¿no? Bien. Y después dice, mientras que aux sea distinto de 0, hace write de aux mod 10. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Bueno, lo primero que estoy notando, ¿sí? Es que aux en ningún momento se modifica, ¿verdad? Es decir, no se le vuelve a poner otro valor adentro del while, sino que lo único que se hace es que se imprime un valor. Acá se calcula un valor y se imprime, ¿no? Entonces ahí ya acabamos, ya sabemos que hay algo más, ¿no? Porque el while va a estar todo el tiempo repitiéndose, va a esperar a que aux en algún momento sea 0, ¿no? Pero aux nunca va a ser 0 básicamente porque nunca estamos cambiando su valor dentro del while. ¿A todos les queda claro eso? Por ahí es una boludez, pero bueno. Es importante que se entienda. ¿Me ponen un tic? Y si alguno se pierde o no entiende algo, por favor me paran y me escriben y lo aclaramos, ¿eh? Que no pasa nada. Bueno, bien. No, lo que decía Santiago, sí, es que lo primero que noto de acá es que como aux nunca se cambia su valor dentro del while, nunca se vuelve a modificar el valor que tiene aux, este while nunca va a terminar, ¿sí? Por más que esto se repita infinitas veces, aux siempre vale 12.345 y nunca vale 0. Y entonces nunca corta el while. Eso es lo primero. Entonces, esto dice imprime los dígitos tanto en ese orden, imprime los dígitos. Medio que ya sabemos que no. Porque ya sabemos que no va a terminar nunca.
Así que nos quedan como 3 opciones acá, ¿no? Entonces, ahora nos queda ver qué imprime. Imprime 10, imprime 1, imprime 5. ¿Qué piensan que imprime ustedes? Bueno, igual al pedo la pregunta estoy haciendo porque me marcaron acá la respuesta correcta. Estoy dormido nada más. Pero, ¿por qué imprime 5? Es lo importante. ¿Sí? Más allá de que ya me dieron la respuesta. Porque ¿qué hace el mod? Si recordamos un poquito. El mod lo que hace es una división entera, ¿verdad? Es decir, sin tener en cuenta lo que queda detrás de la coma, cuando yo divido un número, pero lo que me da no es el resultado de la división, ¿verdad? Sino el resto, exactamente. Perfecto. Entonces, si yo divido esto por 10, ustedes saben que dividir por 10 es como mover la coma, por ejemplo, un lugar a la izquierda, generalmente decimos. O sea que quedaría 1234,5. Pero como es un mod, me va a hacer la división entera y me va a dar el resto, me va a dar 5, ¿verdad? Y entonces, como yo todo el tiempo estoy imprimiendo lo mismo porque aux nunca cambia de valor, calculo el resto, lo imprimo, calculo el resto, lo imprimo, siempre va a estar imprimiendo 5, ¿verdad? Sin terminar nunca. ¿Se entiende eso? Bueno, ¿sí? ¿Ninguna duda de este ejercicio? Bien. Bueno, cualquier cosa me pagan, nos volvemos, no hay drama. Sí, pero lo importante de entender es, acá nunca se modifica aux en ningún momento, así que siempre va a tener el mismo valor, nunca va a cortar el while. Y por otro lado, ¿qué hace la operación mod? ¿Verdad? Bien, siguiente ejercicio, a ver qué dice. Dado el siguiente programa, si se ingresa el carácter E, indique el resultado del programa. Y según esto imprime 10. Bueno, vamos a ver. Entonces este programa me declara dos variables de tipo char para caracteres, uno que dice índice y el otro que dice letra, y una variable de cantidad. Me pide que ingrese una letra, me lee la letra de este teclado, el usuario la ingresa. Por acá me preguntan con cuánto se aprueban las autoevaluaciones. Toda esa parte de aprobación, de promociones, de cosas, todo eso se habla con los JTP. Y bueno, está obviamente toda la información acá en IDEA. Yo sinceramente ahora no me acuerdo, pero cualquier cosa lo resuelven con ellos o lo buscan en IDEA. Bien, entonces, una vez que ingreso la letra, que según acá el usuario me va a ingresar la letra E, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, se pone la cantidad en cero, perfecto. Y después dice for índice, a ver que declaramos acá, desde A hasta la letra que me ingresa. Bien, ¿qué va a hacer esto? Esto suele ser medio confuso. Pero nosotros igual lo habíamos pasado el repaso cuando vimos for acá. La idea es que el for, yo además de integer, que es lo que generalmente usamos en el for, le puedo poner cualquier tipo que tenga un orden, ¿no? En este caso nosotros habíamos visto el ejemplo. Claro, exactamente. Es como si la A fuese un 1 y la E fuese un 5. Es decir, como las letras del abecedario y como el tipo de datos char tiene un orden, que van una después de la otra, yo puedo poner que vaya desde la A a la E y básicamente se va a ejecutar el for y después de cada vuelta va a avanzar una letra. ¿Sí? ¿Se acordaban de eso? ¿Costó esta parte? Esto lo hemos visto cuando hemos hecho el repaso de for en la práctica por lo menos, y me imagino en la teoría también lo dijeron. Pero bueno, como siempre usamos conectividad se pueden olvidar, ¿sí? Puede pasar. Entonces, va a ir de la A a la E. Pero no encontré nada de ninguna de las dos tablets. Y ahora me puse en clases. No sé si me están hablando a mí, pero yo no tengo drama que me pregunten igual. Pero si no, fíjense por las dudas. Bien. Va a repetir una vez esta línea de código
pasando por cada una de las letras. Y lo que hace es básicamente le suma 2 a la cantidad cada vez, ¿no? Entonces yo le sumo 2 por la A, 4 cuando voy por la B, 6 cuando voy por la C, 8 cuando voy por la D y 10 cuando voy por la E, ¿verdad? Y cuando llego a la E corto. ¿Se entiende? Entonces le voy sumando 2 y me daría 10. Como ir de 1 a 5, como dijo por acá Martín. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Te da alguna duda? ¿Alguno lo pensó de otra forma? No sé, ¿se confundieron? Bueno, cualquier cosa me dicen. Entonces, el punto 3 dice, dado el siguiente programa, indique el resultado. Si le ingresamos estos números de acá, si estos son los números que se leen de teclado, y vamos a ver qué hace el programa. Entonces, el programa primero me declara 2 variables, cantidad y cantidad total, que son integers. Primero pone la cantidad total en 0, y después dice, repetime este código hasta que la cantidad sea 100. Buenísimo. Entonces, como ya sabemos nosotros, se va a ejecutar todo este código, se fija si la cantidad es 100, corta, y si es distinta de 100, vuelve a empezar, ¿verdad? Así funciona el repeat until. Entonces, lo que dice es, ingrese la cantidad de productos en una caja. Me piden que ingrese una cantidad al usuario, y según lo que nos dijeron acá en el ejercicio, primero me ingresan 50, ¿verdad? Me ingresan 50 y yo lo que hago es digo, a la cantidad total, súmale los 50, ¿verdad? La cantidad total me quedó en 50. Después viene para acá, dice, ¿la cantidad es 100? No, es 50. Ah, bueno, joya, vuelvo a empezar, ¿verdad? Y entonces de esa forma va a ir leyendo cada uno de estos números y lo único que hace es que los va a ir sumando en la variable cantidad total, ¿verdad? Y nos daría 520, según esto, cuando imprime después la cantidad total. ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda? ¿Me ponen un tic? Buenísimo. Bueno, cualquier cosa me paran, ¿sí? Lo más importante de este programa era para ver un poco si se acordaban del repeat until, y la idea era que se diesen cuenta que este último 100 se iba a sumar con las otras cantidades porque se procesa, básicamente. Primero se procesa, después se corta. Bueno, el ejercicio 4 dice, dado el siguiente enunciado, realizar un programa que lea el número de identificación de una persona, DNI, pasaporte, bla, 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 el que sea, y calcule la suma de todos sus dígitos. Bien. Entonces, dice, el alumno A propone la siguiente solución, el alumno B propone otra, el alumno C propone otra. Indique la respuesta correcta. Básicamente, ¿cuál de las 3 soluciones es correcta? Que según esto es ninguna. Bueno, vamos a ver por qué. Y este por ahí tiene pinta de ser el más complicado, ¿no? Pero bueno. A ver. Primero dice, el alumno A lee un número, pone la suma en 0 y hace un for desde 1 hasta 8, ¿sí? Y lo que dice es, a suma, le agrego el resultado del número mod 10. ¿Bien?
¿Qué es lo que está haciendo acá? Si mal no recuerdo, no hemos visto cómo descomponer un número en la práctica. Pero básicamente lo que está haciendo con un número mod 10, lo mismo que habíamos visto en el ejercicio pasado, es que está sacando el último dígito, ¿no? Es decir, si el número de DNI, si el número que me ingresaban acá era 456, en la primera vuelta del for, número mod 10, ¿cuánto vale? ¿Me dicen? Si yo hago 456 mod 10, excelente, claro, me da como resultado 6, ¿verdad? Después lo que dice es, número es igual a número div 10, ¿y qué es lo que hace esto? Si yo hago 456 div 10, ¿qué resultado me queda guardado acá en número? Bien, 45, no 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense que yo tengo acá el Gini todavía, imagínense que yo tengo 456, cuando yo lo divido por 10, me debería dar 45,6, ¿no? Pero como yo dije que era div, y div hace la división de enteros, lo que hace básicamente es que lo de atrás de la coma se lo come y me da el 45, ¿sí? Entonces, exactamente como dice acá Facundo, lo que va a ir haciendo esto es que el número que a mí me ingresaron lo va a ir descomponiendo. Como que va a ir procesando dígito por dígito en lugar del número entero. ¿Por qué? Porque primero va a agarrar el último de los dígitos, en este caso agarra el 6, cuando hace mod 10, procesa lo que tiene que procesar, en este caso lo suma, por ejemplo, porque quiere hacer la suma, y una vez que procesó el 6, divide por 10 y se queda con el 45. Entonces, ¿qué va a pasar la vuelta siguiente cuando vuelve a entrar? Bueno, que hace este número mod 10 y eso le da el 5 como resultado. Suma el 5, ¿verdad? Suma el 5 acá, y después hace la división y le queda 4. Vuelve a arrancar, hace 4 mod 10 y le da 4. ¿Sí? Entonces, básicamente, el número mod 10, ¿para qué lo hace? Lo hace porque le está dando el último dígito del número, todas las veces. ¿Sí? Siempre me quedo con el último dígito del número. Y cuando hace div 10 y pisa el número que tenía con el valor nuevo, básicamente está descartando ese dígito, está achicando el número para que le quede el resto. ¿Sí? Está sacando el 6 y descartando el último dígito, y de esa forma cuando vuelve a hacer mod 10 la vuelta siguiente, le da el otro dígito y los va procesando de a uno. ¿Se entiende la idea del algoritmo? ¿Me ponen un tic? Si no lo explicamos otra vez, no pasa nada. Entonces la idea es esta. Me quedo con el último dígito, lo sumo y después lo saco del número para pasar al siguiente. ¿Sí? Exactamente. Entonces acá como me dice César, ¿por qué es que está incorrecta esta solución entonces? ¿Alguno más se da cuenta? No, no me queda al revés. No me importa cómo me quede el número en este caso. Lo único que me importa es la suma. No,
el mod y el lío están bien puestos en este caso. Es un poco más sutil, si querés. Lo que pasa es que a nosotros nadie nos dijo. A nosotros nadie nos dijo que el DNI o el pasaporte o el número este tenía 8 dígitos. No tenemos idea cuántos dígitos tiene. ¿Está bien? Es decir, la descomposición del número a mí me parece que está bien. Está correcta. Y la suma va a dar correcto. Pero por ahí este número, el número de DNI o de pasaporte o de libreta, tiene más o menos de 8 dígitos. ¿Sí? Entonces esa es la parte que está mal. ¿Se entiende? Entonces, la conclusión es, como no tenemos idea de cuántos dígitos tiene este número, vamos a tener que usar alguna otra estructura que no sea un for, ¿no? Que el for nos obliga a poner acá la cantidad. Vamos a ver qué hicieron los otros dos alumnos. Bueno, el alumno B propone la siguiente solución. Bueno, él lee el número, pone la suma en cero, bien, o ya, y hace un while. Bien. Tiene más color. Y hace un while hasta que el número sea cero. ¿Sí? Esta condición está bien. ¿Por qué? Porque sigamos con el ejemplo que yo les había dado hoy, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo, si a mí me dan el número 456, primero voy modo, proceso el 6. Después hago el div, me quedo con el 45. Vuelvo a hacer el modo, me da el 5. Proceso el 5. En este caso lo sumo a mi total. Ahora divido el número y descarto el 5. ¿Sí? Ya te respondo, Luciano, disculpa. Entonces, me quedo con el 4. Una vez que proceso el 4, cuando hago div, ¿sí? La división que me daría 0,4, como hacer enteros me da 0, ¿sí? Entonces, la idea de esto es cuál es. Es, yo me doy cuenta de que procesé todos los números cuando se me hizo 0 el número que yo estaba descomponiendo, básicamente. ¿Se entiende? Lo voy dividiendo de a 10 hasta que se me convierte en 0, básicamente. ¿Sí? Esa sería la idea. Acá Luciano dice, los DNI tienen 8 dígitos, de 9 no hay y los de 7 los va a sumar igual. Bueno, podríamos pensar así. Pasa que, primero que nada, me dijeron que no eran solo DNI. Puede ser cualquier número. Yo, sinceramente, no tengo idea cuántos dígitos tiene una libreta cívica. Y segundo, que los de acá de la Argentina tienen 8 dígitos nomás. Hay países donde los DNI tienen números mucho más grandes. Bueno, igual la idea no es que sea un DNI, ¿sí? La idea es que nosotros no tenemos por qué asumir eso. Pero bueno, sí, admito que puede ser un poco medio esto de poner las 3 soluciones y que ninguna esté bien, medio pesado. Pero bueno, igual tienen que saber cómo es como tal el nombre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué está mal esta solución? Yo les digo, usar el while con el número distinto de 0 es correcto, ¿sí? Porque va a cortar, no importa qué tan largo sea el número, me lo va a descomponer. ¿Sí? Pero lo que pasó acá es que este chico se confundió y puso primero un div y después un mod, ¿verdad? Entonces, cuando haga div, le va a dar el número menos el último carácter, y cuando haga mod, le va a dar solamente el último carácter, el último dígito, quiso decir. Cuando haga mod, le va a dar el último dígito, ¿sí? Y bueno, le va a calcular cualquier cosa, básicamente. ¿Sí? Por eso no funciona. El alumno C, ¿qué es lo que dice? Dice, lee un número y hace un repeat until. ¿Sí?
y este comete el mismo error que el alumno B. Vemos que se confunde, acá tendría que haber un mod y acá un div. ¿Sí? Si eso estuviese bien, me parece que este ejercicio funcionaría, por más que por ahí daría una vuelta de más, el resultado sería el correcto, ¿verdad? Porque de última, una vez suma 0 y listo. No me modificaría el resultado de la suma. Pero bueno, se confundió otra vez el orden de la separación, ¿no? ¿Se entiende este ejercicio? Es medio rebuscado. Pero bueno, es medio parte del trabajo. Este tipo de problemas. Bueno, bien, si no hay dudas, paso al siguiente, no me pagan. Entonces, el ejercicio 5 dice en el siguiente programa que imprime, básicamente. Y es parecido al anterior, es una descomposición de un número. Lo que hace acá entonces es, tiene una variable de integer, le pone este número, y agarra y entra un while que dice, mientras mi número sea distinto de 0, ejecutame este código. ¿Qué es lo que hace acá entonces? Primero, hace número dividido 10 y lo vuelve a guardar. Es decir, ¿qué es lo que hace esta línea? ¿Qué es lo que está haciendo, por ejemplo, en la primera vuelta del while, la primera vez que entra? ¿Qué número le va a dar de resultado? Bien, va a agarrar, va a dividir esto por 10 y por lo tanto va a descartar el 5, ¿verdad? Le va a dar como resultado 3217. Como es la operación de división entera, el 5 que quedaría como decimal y lo descarta. ¿Sí? Me da un número entero como resultado. ¿Sí? Y entonces le da 3217 y después viene y imprime número mod 10. Es decir, que agarra este 3217, le hace mod 10, que dijimos que hacemos 10, bueno, como me da el resto de la división, en este caso me daría el 7, ¿verdad? Que es el último de los dígitos, me da el último de los dígitos y lo imprime. ¿Sí? Y vuelve a empezar. Dice, ¿el número es 0? No, es 3217. Bueno, lo divido por 10, me queda en 321. Cuando hago mod 10 me devuelve el 1, ¿no? Y lo imprime. Y vuelve a empezar, y básicamente va a estar imprimiendo, descomponiendo todo el número e imprimiéndolo de atrás para adelante. Con la diferencia de que se saltea el 5, ¿no? Porque antes de imprimir lo primero que hace es que divide. Entonces se va a estar salteando el 5. Y por eso es que arranca el 7 y la secuencia correcta es la I. ¿Se entiende esto? ¿O quieren que lo veamos un poquito más lindo? ¿Queda claro? Buenísimo. Bueno, cualquier cosa me dicen. ¿Sí? Bueno, bien. Sí, cómo no, lo repito, no hay problema. Nosotros tenemos nuestro número que es 3217, ¿no? La idea acá es que va a decir, ¿es distinto del 0? Sí. Bueno, vengo y al hacer div 10 le saco, descarto el último de los dígitos, en este caso el 5. ¿Sí? O sea que num queda valiendo 3217, sin el 5. Después viene acá, calcula num mod 10 y cuando hacemos mod 10 lo que dijimos es dividimos por 10 y nos quedamos con el resto, es decir, nos quedamos con el último dígito. Eso es lo que va a hacer.
para decirlo de manera práctica. Va a agarrar este 3217 y se va a quedar con el 7, nada más, que es el resto de la división por 10. ¿Sí? Entonces esa primera vuelta va a imprimir el 7. Vuelve a arrancar el while, dice el número, ¿es distinto de 0? Sí, porque sigue siendo 3200. Viene para acá y hace div, es decir, descarta el último dígito, descarta el 7. Le queda 321, ¿sí? Cuando viene para acá, saca el último de los dígitos, es decir, saca el 1 y lo imprime, es decir, que por eso imprime el 1 siguiente. Buenísimo, genial. Y así básicamente hasta que cuando haga 3 div 10 le va a quedar 0, le imprime el 0 y cuando vuelve acá dice num es distinto de 0, no, es 0, así que corta. Bien, bien, a ver. Acá Brenda me hace otra consulta del ejercicio 2, este de acá. Bien, acerca de qué tipos puede tener el índice del for. Bueno, como digo, el índice del for tiene que tener un tipo que tenga orden. En Pascal, si mal no recuerdo, los únicos que pueden llegar a tener es char y integer, ¿sí? Que son los únicos que tiene, si vos le das un char o le das dos integers, sabe cómo llegar del uno al otro, básicamente. Por eso es que se pueden usar. ¿Se entiende? No es que le puedes poner cualquier tipo, pero le puedes poner char o integer. ¿A qué te referís si usas char? ¿Usarlos cómo? No, puede ser cualquiera de los dos, salvo que vos tengas que usar el índice para algo. Eso es lo que te cambia. ¿Sí? De una. Podemos usar char o integer. Para la mayor parte de los problemas suele ser muchísimo más práctico usar integer igual, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, si le pidiésemos al usuario que nos deletrase una palabra y quisiésemos después recorrer las letras para hacer algo, podríamos, por ejemplo, usarlo. ¿Qué sé yo? Ejemplos. Si hubiesen puesto el índice de 1 a 5 acá, el resultado hubiese sido exactamente el mismo. Sí, exacto. Bien, ¿alguna duda más de la autoevaluación que haya quedado? ¿Nada? ¿Nada que quieran repasar? Bueno, joya, mejor. No se desanimen. Si les fue un poco mal, yo le van a agarrar la mano. ¿Sí? Es medio así la facultad. Uno cuando lo van evaluando se va un poco dando cuenta de qué, de cómo estudiar, de qué es lo que esperan los profesores y todo. Pero bueno, no se tienen abajo, que no pasa nada. Bueno, no sé si habrán visto que está publicada en la práctica 2 de funciones y procedimientos con parámetros. ¿Sí? ¿Quieren contarme un poco hasta dónde pudieron llegar con las prácticas? ¿Pudieron arrancar, aunque sea la primera parte de la práctica 2? La de funciones y procedimientos sin parámetros. Bien, ¿se quedaron con alguna traba por ahí? En el ejercicio 6. A ver, ¿qué duda tenía, Brenda? Tiene una duda con respecto, es de la parte, primera parte, con respecto Sí, a que decía que tengo que buscar el máximo, lo máximo leído, pero par.
6. Esa parte no entendía bien cómo modelizar esa parte. Tenés que informar el número par. Bien. A ver. Dice, realice un módulo que lea el teclado en números enteros hasta que llegue un valor negativo. Al finalizar la lectura, el módulo debe imprimir en pantalla cuál fue el número par más alto. Bien. Bueno, podemos empezar a imaginárnoslo como un programa común y corriente, ¿sí? Lo que me di en este caso me queda bastante aislado. Entonces, ¿cómo se vería mi módulo? Primero, ¿qué tipo de módulo harían en este caso? ¿Harían un procedimiento o una función? ¿Por qué? ¿Alguno tiene idea? Bien, procedimiento, sí, procedimiento me parece lo más correcto. Por la cantidad de datos. No sé si necesariamente por la cantidad de datos. Yo lo pensaría de esta forma. En general, ahora vamos a ver igual, si quieren pegamos un repaso de lo que son funciones y procedimientos, más cuando veamos la parte de parámetros. Pero en general, nosotros usamos las funciones. Las funciones son módulos que toman parámetros solo por valor, ¿sí? Después vamos a repasar un poquito qué significa eso, y que me devuelven un valor solo y de tipo simple. ¿Se acuerdan eso de la teoría? ¿Qué significa eso? Que la función me va a calcular algún tipo de valor de tipo simple y ese es el único resultado que me va a dar. ¿Sí? El procedimiento, entonces la función la usamos para generar, para hacer ese tipo de cálculos. El procedimiento es un poco más general, ¿sí? De una. El procedimiento es un poco más general porque me puede devolver cualquier cantidad de valores, ¿sí? Principalmente, ya que tiene parámetros por valor y por referencia también, que ahora los vamos a ver. Entonces, ¿cuál es más o menos el criterio para usar cada uno? Bueno, primero el tema de los parámetros. Si no les queda otra que retornar un montón de valores, ya saben que van a tener que hacer un procedimiento, ¿sí? Pero después la idea un poco más conceptual que quiero que se queden es que el procedimiento acá sería como un cacho de programa más. Es como una forma de romper mi programa en pedazos que se puedan reutilizar después, ¿sí? Por ejemplo, en general, si yo quiero hacer un módulo donde yo tengo que imprimir valores, tiene más sentido hacerlo en un procedimiento, que es como un pedazo más de mi programa. En cambio, la función va a tener como ese propósito más específico de hacerme algún cálculo y devolverme un valor. Y como que tiene menos sentido hacer, por ejemplo, que la función me imprima algo en pantalla. ¿Sí? Pero bueno, a medida que vayamos viendo ejemplos más copados, se van a dar cuenta un poco más de lo que hablo. Yo en principio haría un procedimiento en este caso, ya que voy a imprimir, me parece más correcto. ¿Sí? Voy a hacer un procedimiento y que me diga el par más alto. ¿Sí? ¿Tiene que recibir algo este procedimiento? No, no me lo dicen por lo menos acá. Me dicen que lea números del teclado directamente. O sea que es como un programita medio aislado. ¿Verdad? No es parte de otro programa. Bueno, sé que voy a tener que leer números enteros, así que acá en las variables locales del procedimiento me voy a declarar una variable para leer el número entero que tengo ahí. ¿Sí? Y tengo que leer números enteros desde el teclado hasta que llegue un valor negativo. Bien.
¿Cómo hacemos esto? ¿Se les ocurre? Esto ya lo saben hacer. Arranco primero, leo el primer número, ¿no? Bien, y como no tengo idea qué cantidad de números voy a querer leer, podemos pensar como quiero leer números mientras el número que venga sea mayor a 0, ¿no? O mayor o igual a 0, porque no tiene que ser negativo. Así que podría decir que leo un número y mientras este número sea mayor o igual a 0, voy a seguir leyendo, básicamente. ¿No? Bien. O sea que hasta ahí lo tenemos. Genial. ¿Y qué tengo que hacer además? Tengo que informar el número más alto. El número par más alto. Ok. Lo del número más alto ya lo saben, me parece. Tenemos que hacer un máximo, ¿no? Ahora lo hacemos igual. Pero ¿cómo me doy cuenta si el número es par? Por ahí era esa la parte que les traía confusión. Bien, usando la operación mod, ¿no? La operación mod dijimos que me daba el resto de dividir el número. Y entonces lo que pensamos generalmente es, yo tengo el número dividido 2. Si el número es par, este resto me va a dar 0, básicamente. ¿Sí? Si el número es impar, por ejemplo, si hago 3 dividido 2, ese resto me va a dar 1. ¿Sí? Entonces, la forma que tenemos generalmente de preguntar esto es, si n mod 2 es igual a 0, si el resto de esta división es igual a 0, entonces yo ya sé que mi número es par. ¿Sí? Solamente voy a entrar acá para números que sean pares. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá? ¿Todos entienden por qué hice esto? ¿Cómo funciona el mod? Bien. Bueno, joya, entonces ya tenemos el 90%. Estamos leyendo los números que sean positivos. ¿Sí? Y estamos diciendo, si es par, voy a ahora hacer mi máximo, ¿no? ¿El 0 no hay que procesarlo? Pregunta Joaquín. Y el 0 hay que procesarlo, sí, lo estoy procesando con esto. Fíjate que acá puse mayor o igual a 0. Así que el 0 debería entrar, me parece. ¿Sí? Bueno, entonces ahora me toca hacer un máximo, básicamente. Tengo que decir el número par más alto. Entonces me voy a crear una variable máximo, como decíamos acá, donde me voy a ir anotando el número más alto cada vez. Y acá voy a decir, si el número este, que yo ya sé que es par, es mayor al máximo que yo tenía antes, ¿qué tengo que hacer? Bien, me lo guardo, ¿no? Porque es el nuevo máximo, básicamente. Este n que acabo de leer es el nuevo número máximo y por lo tanto me lo quiero guardar para ir comparándolo con los demás adelante. ¿No? Una cosita que me mencionaron, que está buena por ahí, que queda más simple, más fácil de leer, es fíjense que yo, para venir acá a ejecutar esta línea, a guardar un máximo nuevo, tienen que ser verdaderas estas dos cosas. ¿No? ¿Me entienden lo que quiero decir? Solamente voy a llegar a esta línea si estas dos cosas son verdaderas.
Entonces, para que me quede un poco más simple mi código, en lugar de tener dos if, uno dentro del otro, podría agarrar y ponerlos en el mismo, con un AND, ¿no? Que es lo que uso cuando yo quiero que se cumplan dos condiciones, básicamente. Si yo digo esto, lo que estoy diciendo es, si el número es par y el número es mayor al máximo, me lo guardo. Si llega a ser impar o si es menor al máximo, no me interesa. Sigo leyendo. ¿Se entiende esto? Uh-huh. ¿Qué lo suma si es impar? Si tenés micrófono, dale, ahí te desmuteo y me contás bien. ¿Cómo va? Bueno, se muteó. ¿Ahí se me escucha? Perfecto. Ah, ¿cómo va? No, ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí. bien, todo bien. Mi consulta era, porque ahí vos tenés el if primero, antes, ¿no? En el caso anterior. Entonces decía, bueno, si es par, no sé, ¿tenés el caso anterior para irlo leyendo? Dale. Pero vos, mi pregunta es, cuando vos tenés dos if, que ahí no estarían como sueltos, digamos, no, porque lo finaliza después. Está bien, si no, yo pensé que salía ese if y iba al otro, y decía, si n es máximo, entonces, ¿me explico? Ya bueno, ve el if es par, y después va al otro. Claro. Yo lo que decía es, fíjate que va a llegar a este if solamente si entra este, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí, pero porque está el len después, ¿no? Solo por eso. Claro, porque está entre el begin y el end de este if de arriba, que son estos dos. Claro, está bien. Ah, listo, no dije nada entonces. Entonces queda adentro y solamente va a llegar a este if si el número es par. Está bien. Y Porque entonces yo tenía medio una duda de si para eso se puede usar else if o cuando se utiliza else if, que lo he visto. No, el else if es lo que quiero hacer si alguna de estas dos no se cumple, por ejemplo. Pero Imagínate que a mí me dicen, solo, ¿cómo? o sea que yo he visto que se pone else solo, o sea, si pasa esto y si no sería el else. Pero también he visto else if. Como que los Bueno, dos. imagínate que a mí me dicen esto. A mí me dicen, decime el número par máximo. Vos decís, buenísimo, listo, acá ya lo tengo, ¿no? Estoy calculando el número par máximo. Y después me dicen, además, cada vez que encontrás un número impar, imprimímelo. Pero solamente los números impares. ¿Sí? Sí. ¿Cómo tengo que hacer en este caso? Bueno, yo ya me estoy preguntando acá, digo, si el número es par, quiero hacer algo. Y ahora quiero hacer algo si no es par. En este caso es cuando agarro el else. ¿Sí? Sí, eso lo entiendo, pero yo no entiendo la diferencia entre el else y el else if. Bien. A veces lo he visto, Perfecto. o sea, else if. Bueno, el else if hace esto, es decir, el else if va a venir para acá cuando esto sea falso, pero además tiene otra condición. Entonces imagínate que ahora me cambian esto y me dicen, decime el número par máximo e imprimime los números impares mayores a 50, por ejemplo. Es decir, de todos los que son impares, solamente los que son mayores a 50. ¿Cómo hago? Bueno, yo tengo un else, que yo sé que solamente voy a venir para acá si el número es impar. Sí. Entonces lo que puedo hacer es que le agrego un if.
le agrego una condición y digo, si esto es falso, ¿no? Y el número es mayor a 50, recién ahí imprimímelo. Ah, está bien, es como para sumarle otra condición. Exacto, solamente si esto me da falso, vengo para acá y me fijo si esto es verdadero. Y si esto es verdadero, entro, y si no, no. ¿Está bien? Bien, está bien. Gracias. Buenísimo, por nada. Bueno, genial. Perfecto. Entonces, como decía por acá, voy a agarrar y voy a ponerlo de la otra forma para que me quede un poquito más limpio. Voy a poner acá, si se me cumplen estas dos condiciones, agarro y me quedo con el máximo, ¿sí? Pero me falta algo todavía, me olvidé dos cosas muy importantes. ¿Alguno se da cuenta? Bien, inicializar mi máximo, ¿no? Mi variable máxima, yo la declaré acá arriba y la vine a usar directamente acá y no está inicializada la primera vez. O sea que no sé qué valor puede tener, puede valer 5.000 millones. Y entonces nunca se me va a cumplir esta condición. Entonces, importantísimo, cuando tenemos un máximo, no se olviden, anótenselo, no sé, en el escritorio el día del examen, se hacen un machete ahí, se lo dejan al lado, inicializar el máximo en un valor chico. ¿Sí? Ahora sí. Y lo otro que me faltaba es informar. Calculé mi máximo, pero a mí me piden además que yo informe dentro de este mismo módulo. Imprimir en pantalla el número más alto. Así que me falta eso también para que el ejercicio esté completo. ¿Sí? Número par más alto es max. ¿Bien? Buenísimo. Bien. Y así quedaría el ejercicio más o menos. Bueno, no hace falta que te vayas, podemos volver después. Bueno. Entonces, esto sería el ejercicio. Como esta práctica en realidad son módulos que no tienen parámetros, se darán cuenta que es casi como un programa por separado esto, ¿no? Como que siempre hace lo mismo, yo lo puedo llamar desde mi programa principal, si hago el programa principal acá, pero siempre va a ser lo mismo, ¿no? No le puedo pasar ningún parámetro, no puedo cambiar nada. Por eso está más interesante ahora la práctica nueva, que vamos a ver cómo pasarle parámetros, ¿sí? Pero sería esta más o menos la estructura. Hago un procedimiento que tiene variables locales que son exclusivas de este procedimiento, no se pueden tocar por afuera, y que cuando termina el procedimiento de ejecutarse, deja de existir las variables. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda más? Nada, hacemos consulta básicamente. Si quieren, se quedaron con alguna duda de la práctica 2, podemos... Yo no tengo drama de ver alguna de las anteriores tampoco. ¿Sí? No sé cómo vienen. Si quieren podemos ver parámetros. ¿Sí? Me gustaría pegarle un repaso a parámetros, por más que lo hayan visto en la teoría. Pero primero me gustaría que se saquen las dudas de la parte 1. ¿Sí? ¿Alguno se trabó en algún lado de la parte 1? ¿Se quedó con dudas? ¿Algo que quieran ver? ¿Quedó claro el ejercicio, Brenda? Una pregunta. Sí. Un procedimiento, proceso, ¿se puede declarar en el programa o no? ¿Cómo? Perdón.
Si un subproceso se puede declarar en programa principal. Si se puede usar, Si se puede declarar en programa principal. por ejemplo, si yo, vos decís, por ejemplo, ¿no? Si yo hago un procedimiento acá que está dentro del otro, ¿no? Si después puedo venir y llamarlo desde acá, esa sería la idea. Bueno, no, claro, justamente la idea del subprocedimiento es, como estas variables, que son locales al procedimiento, estas variables no las puedo acceder desde el programa principal. Sí, no puedo decir acá, me imprimo cuál es el máximo. Porque este programa principal no tiene idea qué es esta variable max, no la conoce, porque es local al procedimiento, ¿sí? Lo mismo con este procedimiento que está acá adentro, ¿sí? Igual yo les recomiendo, no sé para qué carajo les muestran los subprocedimientos en teoría, porque es al pedo, esto se usa muy poco, en la vida lo usé, y más que nada los va a confundir, ¿sí? Así que no se hagan nada más con subprocedimientos. Hagan todos los procedimientos acá, si tienen que hacer un procedimiento, lo hacen por acá, que se puede acceder desde todos lados, y listo, no van a tener problema, ¿sí? Para que no se confundan, ya se pueden olvidar de eso. Acuérdense que está, que existe, pero no hace falta, ¿sí? No, en la vida laboral tampoco se usa mucho, así que ni se preocupen. Bueno, ¿alguna duda más? Práctica 2, parte 1 o anteriores. ¿Algún otro ejercicio donde se hayan trabado? ¿Algo que les gustaría repasar? Los leo. Bueno, no hay problema. Gracias por avisar cuando se van. Sí, así les puedo pasar lista, les recuerdo. Bueno, si no hay ninguna duda más acerca de la práctica 1, podemos pasar, si les parece, si tienen ganas, a hacer un repaso de lo que serían funciones y procedimientos con parámetros. ¿Sí? Vamos a pasar para ese lado. Si alguno tiene alguna duda anterior que les surge, me lo dice y listo, lo vemos, ¿sí? Yo para que tengan un repasito de la teoría, nada más. Entonces, vamos a ver primero un ejemplo con una función. Bueno, no hay problema. Entonces, como les dije, ¿qué particularidad tenía una función? Vamos a hacer un programita de prueba por acá, como para tenerlo completo. Y vamos a declarar una función. Una función les dije que era un módulo, es decir, es un poco de código que yo meto en otro lado para romper mi programa, para que me quede reutilizable, para que sea más fácil de entender, ¿sí? Y la particularidad de la función es que me puede devolver un valor. ¿A qué me refiero con esto? Hagamos una función bien sencillita, ¿sí? Voy a hacer una función que se llama suma. Y lo que hace es que va a recibir dos números, A y B, de tipo integer, por valor. Que ahora vemos qué carajo significa, no se preocupen. ¿Y qué me va a retornar? Me va a retornar un integer. Es decir, esta función me va a hacer una suma simple, ¿sí? La que generalmente hacemos con el más, ¿sí? Lo voy a escribir acá y voy a decir de esta forma. ¿Qué es lo que va a hacer esta función entonces? Bueno, no hay problema, nos vemos. Esta función me va a resolver a recibir dos números enteros, ¿sí? Y me va a hacer la suma. ¿Cómo la llamo? Como habrán visto en la práctica, voy a poner la palabra suma
y le voy a pasar los dos números que yo quiera. En este caso yo le paso 5 y 10. ¿Cuál es la particularidad que tiene esto? Bueno, primero que en el momento en que yo se está ejecutando esta línea de código, sí, imagínense que hay más código arriba, lo que sea. En el momento en que se empieza a ejecutar esta línea de código, se crea un espacio separado para que trabaje esta función en memoria. ¿Qué significa eso? Bueno, como habíamos visto en la clase pasada, que hemos repasado un poquito, imagínense que yo tengo algunas variables por acá, mi programa hace otras cosas. Cuando mi programa se inicia y arranca por acá, lo que hace es que se crea una cajita en memoria, ¿sí?, donde voy a meter todo lo que tiene que ver con el programa principal, básicamente. ¿Sí? Exactamente. Ahora vamos, ¿sí? Me interesa que entiendan esta parte de la memoria. Entonces me va a hacer, imagínense que esto es una cajita que pertenece al programa principal y va a hacerse un lugar acá para todas las variables que yo declaré. En este caso yo declaré la variable A de tipo real y tiene un valor de basura al principio, ¿no? ¿Sí? Entonces mi programa se ejecuta, todo el programa principal, solamente manipulando cosas que están adentro de esta caja. No puede, básicamente, modificar cosas que estén afuera. Cuando viene por esta línea, por ejemplo, le pide al usuario que ingrese un valor. El usuario me ingresa 135,40, por ejemplo, y viene y lo almacena acá, ¿no? Como ustedes ya saben. Pero ¿qué es lo que pasa cuando llega hasta esta línea, donde yo llamo a la función suma? Bueno, lo que va a pasar es que se da cuenta que suma es una función, está por acá, y se va a crear una caja totalmente separada para poder ejecutar esa función, sin que nadie lo joda, básicamente. Se va a crear una caja distinta a la del programa principal, desconectada, donde va a ejecutar la función suma. Exacto, ya llegamos hasta ahí. Entonces, ¿qué va a poner adentro de esta caja? Bueno, por un lado va a poner las variables que yo declare adentro de mi función suma. Por ejemplo, yo puedo tener una variable C acá, que sea un char, y la va a declarar en este momento, y le va a poner basura adentro, como ya sabemos. Pero acá también se da cuenta de los parámetros. ¿Qué son los parámetros? Bueno, los parámetros son básicamente, si nosotros dijimos que un módulo era como un pedazo de código que nosotros separábamos para poder usarlo más fácil, para poder reutilizarlo, pero que está aislado porque tiene su propia caja, los parámetros son la forma que nosotros tenemos de compartir valores con ese módulo, básicamente, con esa función en este caso. Como yo necesito que la función trabaje con dos números que lo diga yo, le pongo dos parámetros por valor, como me dice por acá Gabriela, como los parámetros de entrada que ustedes veían en RInfo, a la función. ¿Qué significa esto? Que yo le voy a dar dos valores para que los use. ¿Y qué va a hacer con estos dos valores? Bueno, los va a copiar. Esa es la particularidad que tiene. Vamos a hacer un ejemplo más así. Voy a hacer que A sea integer y le voy a pasar A y 10. Lo que va a hacer entonces cuando yo llame a la función suma es que se va a crear la caja aparte y como tiene estos dos parámetros por valor, va a venir y los va a crear como si fuesen variables locales de esta función. Se va a hacer un espacio acá para estos dos parámetros, A y B, ¿sí? Y les va a copiar el valor que yo le pasé en el programa principal. ¿Sí? Es decir, va a relacionar esta variable A con esta variable B y este B con este 10. ¿Sí? ¿Cómo los va a relacionar? Por posición. ¿Sí? Acá es donde muchas veces se confunden.
va a decir, agarro el primer valor que me pasaron, lo copio, en este caso vale 135, en nuestro ejemplo, y lo copio a mi parámetro por valor. Es decir, se agarra y se copia el valor directamente. Bueno, acá dije que era un integer igual, así que pongámosle que era ese. Y se copia el valor directamente a la caja de la función para trabajar con eso. Y hace lo mismo con el segundo. Dice, este coincide en posición, porque es el segundo parámetro. Listo, me lo copió. ¿Sí? Entonces ya tiene la función, los parámetros estos disponibles para trabajar dentro de su propia caja, básicamente. ¿Me siguen hasta acá o lo estoy haciendo muy confuso? ¿Me entiende? Bueno, cualquier cosa me dicen, ¿eh? Yo tampoco soy el mejor explicando, así que no hay problema. ¿A dónde definía? Bueno, pasa que ahora tengo dos A, ¿sí? Tengo el programa principal, que la declaré acá, que está en esta cajita, y tengo el parámetro A, que es otro distinto, ¿sí? Vamos a cambiarle el nombre para que no se confundan. Vamos a ponerle D, ¿sí? Entonces, cuando yo llamé a mi procedimiento suma, se me creó la cajita para la función, copia los valores, ¿sí?, de los parámetros a la caja de acuerdo al orden que yo les puse acá, ¿sí? Entonces, el primero con el primero, el contenido de la variable A se pasa a D y el contenido del segundo número que le puse, el 10, se pasa a B. ¿Se entiende hasta ahí cómo se relacionan? Que coinciden básicamente por posición, no por nombre, no me importa el nombre en este caso. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso, ni siquiera estoy pasando una variable, estoy pasando un valor, y no importa, Pascal se da cuenta que como se lo pasé segundo, quiero que vaya a B. ¿Sí? ¿Qué hace después entonces? Bueno, viene para acá y dice B más B. Bueno, una suma, como ya sabemos, una expresión, viene y suma y le da 145 en este caso. ¿Y qué va a hacer con eso? Acá dice suma igual D más B. Básicamente me va a devolver, esta es la forma que tengo de devolver un valor en una función. ¿Qué significa devolver? Significa, hice un cálculo y ahora le doy ese resultado a quien me llamó, básicamente. ¿Sí? ¿Quién me llamó? En este caso el programa principal, ¿no? Así que viene y devuelve este resultado acá, que en este caso yo no estoy haciendo nada con eso, pero podríamos, por ejemplo, guardarlo en una variable. ¿Sí? Hace el cálculo, le da 145 y usando el nombre de la función como si fuese una variable casi, pero no es, lo devuelvo. Y por lo tanto vengo y lo guardo en la variable total. ¿Sí? Una vez que termina esto, termina de devolver el valor, viene y borra directamente la caja donde se estaba ejecutando la función suma. ¿Sí? Esa caja desaparece y D, B y C ya no existen. Y son inaccesibles. Se borraron, básicamente. Pero lo que me queda fue acá, que me falta ponerlo, el resultado del cálculo en la variable total. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Me sigue más o menos? ¿Me pone un tic? Bien. Entonces, ¿qué particularidades tiene la función? Bueno, primero, solamente va a poder tener parámetros por valor, que son los de este tipo.
Es decir, parámetros de entrada donde yo copio el valor del parámetro y lo uso dentro de la función y listo, pero lo que manipulo acá dentro es una copia, ¿sí? Y que van a poder devolver un valor de un tipo simple. Un tipo simple es char, integer, booleano, no sé si hay alguno, pero bueno, real también, ¿sí? Y lo devuelvo de esta forma. La otra particularidad que tienen es que esta función yo la puedo usar como si fuese una expresión. Es una expresión en realidad. ¿Qué era una expresión? ¿Se acuerdan? ¿No? Bueno, una expresión yo había dicho que era un pedazo de código que Pascal lo puede analizar, lo puede calcular y le da un valor, ¿sí? Que tiene un valor para Pascal de algún tipo de datos de los que vimos. ¿Sí? ¿Se acuerdan ahora? Por ejemplo, yo había dicho que 5,5 era una expresión. ¿Por qué? Porque Pascal puede venir, lo calcula y le da 10, y entonces para Pascal esto vale 10, ¿sí? Y lo puede usar. Por ejemplo, puedo poner dentro de un write e imprimir un 10, ¿sí? Lo mismo con, por ejemplo, si yo digo booleanos. Esto para Pascal es una expresión, porque viene, lo resuelve y le da un valor. ¿Se entiende? ¿Más o menos? ¿Se acuerdan? Bien. Bueno, lo que tienen de copado de las funciones es que son expresiones también, ¿sí? Es decir, como yo cuando uso una función estoy obligada a devolver un valor de un tipo simple, esto para Pascal tiene un valor. Cuando lo encuentra en el código, viene, lo calcula y le da como resultado un valor que lo deja acá. Por ejemplo, en el caso de nuestro ejemplo, es lo mismo que si yo pusiese 145 después de calcularlo. ¿Sí? Y entonces yo lo puedo usar de un montón de maneras. Por ejemplo, lo puedo poner directamente acá, en este write. Como es una expresión, yo sé que Pascal le va a ejecutar mi función, va a obtener el resultado 145 y lo va a imprimir. ¿Se entiende eso? Entonces lo puedo usar básicamente en cualquier lugar en el cual yo use un número entero en este caso. Como la función retorna un entero, yo puedo usarla para cualquier cosa para la que necesite un número entero. Puedo usarla, por ejemplo, dentro de otras expresiones más grandes. Puedo decir, si el resultado de esta suma es mayor a 150, imprimime algo. ¿Verdad? Como ya dijimos mil veces, viene para acá, ejecuta toda la función y con el resultado que yo retorne, lo pone acá y se fija cuál es el booleano. ¿Sí? Entonces esas son las funciones. No hay más que eso, básicamente. Generalmente las usamos para hacer algún tipo de cálculo, que obviamente es más complejo que esto, que es una suma, y las podemos usar como expresiones en el resto de nuestro programa, pasándole solamente parámetros por valor. ¿Sí? Los parámetros por valor, para decirlo otra vez, simplemente lo que hacen es que copian los valores que yo le paso y lo que manipulan acá son copias. De manera que no pueden modificar las variables originales. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que imagínense que se está ejecutando la función suma en esta línea
y que yo hago algo así. ¿Cómo va a operar en este caso esta función? Bueno, venimos para acá, se encuentra con que hay un llamado a una función y se dispone a ejecutarlo, ¿no? Crea la caja aparte y pone adentro estas dos variables de y b, que son los parámetros. ¿Y qué dijimos que hacía? Dijimos que copiaba los valores, creaba copias de los valores que yo le paso. Entonces dice, ¿cuánto vale A? Vale 135. Ah, perfecto. Agarro ese 135 y lo copio en D. ¿Sí? ¿Cuánto vale el segundo parámetro? 10. Bueno, vengo y lo pongo en el segundo parámetro. En B. ¿Sí? Empieza a ejecutarse la función entonces. Dice D es igual a D más 1. Cuando digo D es igual a D más 1, directamente viene a D, que está acá dentro de su cajita, y le suma 1, ¿no? Fíjense que por más que yo copié el valor de A, la variable A no se tocó. Se tocó su copia nada más. Pero el valor original sigue siendo 135. Bueno, y por lo tanto ahora cuando sume me va a dar 146 y listo. Bueno, y esto me va a dar falso, lo que sea. Pero eso es lo importante, que yo acá manipulé una copia de D. Vamos a pasar entonces a procedimientos, si esto quedó claro. ¿Cómo puedo yo hacer un procedimiento que haga lo mismo que esta función? Bueno, vamos a decir procedimiento suma prod, qué sé yo. ¿Y qué parámetros va a tener este procedimiento? Bueno, este procedimiento va a tener primero los mismos dos parámetros que tenía la función, ¿no? Necesita dos números para sumar. Así que hasta ahí estamos joya, vamos a ponerle número 1, por ejemplo, y número 2. Buenísimo, nos vemos. ¿Sí? Pero voy a necesitar uno más. Estos dos son parámetros de entrada, son parámetros por valor. Porque yo lo único que me interesa es ver sus valores para trabajar con ellos. Pero aparte, yo voy a querer retornar un valor, el valor de la suma. Y eso, en el caso del procedimiento, no me va a quedar otra que hacerlo con un parámetro por referencia. ¿Sí? ¿Cómo indico el parámetro por referencia? Lo indico con la palabra var. Entonces voy a poner acá, por ejemplo, resultado por referencia y va a ser el tipo integer también. ¿Sí? Declaré entonces dos parámetros por valor y uno por referencia. Y en este caso voy a hacer algo muy parecido a lo anterior. Vamos a sacar esto. Pero en lugar de usar directamente el nombre del procedimiento, voy a decir que el resultado sea igual a n1 más n2. Exacto, voy a necesitar un parámetro por referencia o de entrada-salida, como le decían en el ingreso, para que este procedimiento me devuelva el resultado que calculó. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo voy a usar acá en el programa principal? Bueno, va a cambiar un poco. Vamos a hacer este mismo ejemplo, pero con el procedimiento. Lo voy a tener que usar de la siguiente forma. Yo podría decir suma prod con A, con 10 y con total. Es decir, le tengo que pasar la tercera variable por este parámetro que puse acá. ¿Qué es lo que va a hacer esto cuando se ejecute?
se va a ejecutar de la siguiente forma. Cuando llega a esta línea, va a crear una caja aparte del programa principal, exactamente igual que la función, donde va a poner todo lo que necesite nuestro procedimiento para laburar, básicamente. Es decir, va a poner N1, ¿sí? Le va a copiar lo que haya en el primer parámetro que yo le pasé, lo que haya en A, 135, ¿sí? Se va a fijar lo que hay en la segunda posición, va a ser N2, como es por valor, otra vez lo voy a copiar. Lo copia directamente. Y con el tercer parámetro, que es por referencia, va a hacer algo un poco distinto. Lo va a crear acá, lo voy a poner en la cajita, pero no va a copiar el valor, ¿sí? Sino que se va a notar acá que cuando decimos resultado, en realidad estamos haciendo referencia a la variable total, ¿ok? Me olvidé de ponerla por acá. Tiene basura. ¿Sí? ¿Qué significa esta fletita que puse acá? Lo que quiere decir es, cada vez que yo toque la variable de resultado, acá, adentro de este procedimiento, en realidad voy a estar tocando la variable total que me pasaron acá. Por posición, ¿no? Siempre por posición los parámetros. Como resultado yo le puse tercero en la lista, se va a notar que es el tercer parámetro. ¿Sí? ¿Qué significa esto entonces? Bueno, yo vengo por acá, al procedimiento, se arranca a ejecutar, dice N1 más N2, que son los valores que se copió, y le da 145. Y lo va a guardar en resultado. Cuando lo va a guardar en resultado dice, ah no, pero el resultado es una referencia a total. Lo tiene acá anotado. Bueno, entonces vengo a total directamente y pongo 145. ¿Sí? Entonces fíjense la diferencia, ¿no? Cuando yo lo hacía con una función, la función me daba un valor y yo con el valor hacía lo que se me cantaba acá en mi programa. Por ejemplo, lo puedo usar en esta condición. En cambio, mi procedimiento no hace eso. El procedimiento lo que hace es, vos me das una variable y yo te dejo el resultado correcto en esa variable. ¿Sí? ¿Me das una variable por referencia? Bueno, yo agarro y directamente te modifico esa variable y te dejo el resultado que yo quiero. ¿Se entiende la idea? ¿Me ponen un tic? Si se entiende, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, buenísimo. ¿Sí? Entonces, deja el resultado acá en total y como siempre decimos, se borra la caja porque termina de ejecutarse y vuelve para acá al programa principal. Entonces, volví al programa principal, pero ahora la variable total está modificada. Y si yo la imprimo acá, me va a imprimir 145. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente un parámetro por referencia y es la forma que tienen los procedimientos de devolvernos valores. En lugar de crearse una copia, como hacen los parámetros por valor, directamente como que se guardan una flechita que apunta a la variable original y la tocan. Tienen la capacidad de modificar la variable que yo le pase. ¿Sí? Básicamente eso. ¿Qué ventaja tienen? Bueno, que yo puedo tener acá la cantidad de parámetros por referencia que quiera y entonces puedo tener un procedimiento que me calcule un montón de cosas y que me las devuelva todas, me las deja todas en variables, ¿no? Mientras que con la función yo solamente podía tener un resultado. ¿Sí? Entonces se usa más que nada para eso. Generalmente usamos la función para cosas que nos devuelven un resultado
Buenísimo, nos vemos. Que nos hacen algún tipo de cálculo y usamos un procedimiento que es prácticamente como romper mi programa en pedazos para poder separarlo, ¿sí? Es como un pedazo más del programa. Tiene como un propósito más general, ¿sí? Es eso básicamente. Me parece que la mejor forma de que lo sigan viendo va a ser por ahí con ejercicios de la práctica. Podríamos pensar en alguno, estos son están bastante buenos por ahí. Hagamos este, por ejemplo, a ver, háganlo conmigo y ya les queda resuelto de paso. De paso ya se olvidan. Vamos a ir siguiéndolo, voy a poner acá bloc de notas y vamos a imaginarnos cómo maneja el memoria este programa. ¿Sí? Entonces, vemos que tiene un procedimiento suma y el programa principal, acá en su cajita, declara primero dos variables de tipo integer, y x, que al principio obviamente tienen basura. ¿Sí? Arranca a ejecutarse y lee desde teclado la primera variable, que el inciso A me dice ¿qué pasa si se lee el valor 10? Básicamente. A ver, ya te digo, no les quiero decir el resultado directamente. Entonces, primero me ingresan el valor 10 y lo ponen en la variable. Arranca el for, ¿no? Primero arranca y le pone el valor 1 ahí. Y llama el procedimiento suma con y y x. Cuando llama el procedimiento suma, como bien sabemos, agarra y se crea otra caja para ejecutar este procedimiento y se copia los parámetros, ¿no? Primero tiene un parámetro num, que es por valor, o sea que es como si fuese una variable local del procedimiento, donde se copia el valor que yo le pasé. ¿Qué valor le pasé? Uno. ¿Bien? ¿Por qué? Porque le pasé el valor de la i. Acuérdense que esto es por posición. Como num es el primer parámetro de la lista, se relaciona, se junta con el primer parámetro que le pasé de este lado, que es la i, que tiene 1. Así que me copio ese 1. ¿Se entiende? Me copio el valor de la i acá, el 1. Y el segundo parámetro que tiene es num2, que es por referencia. Así que, ¿qué va a hacer ahora? Va a decir, tengo una variable que se llama num2, pero en lugar de copiarme el valor, me anoto que hace referencia a x. Bien. Exactamente, num2 es de entrada y salida. Sí. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? Bueno, viene y dice num2 es igual a num1 más num2. ¿Cuánto vale num1? Num1 vale 1. ¿Cuánto vale num2? Num2 viene por acá, se fija en la referencia y se fija en lo que vale x, ¿sí? Recuerden que cuando decimos num2 nos estamos refiriendo a x por referencia. Joya, nos vemos. O sea que le da 11, ¿verdad? Porque x tiene 10. Le da 11 y lo guarda en num2. Como está por referencia, viene por acá y lo guarda en x. ¿Sí? ¿Está bien? Y después viene y dice num1 igual a 0. Bueno, num1 era un parámetro por valor, así que viene acá, le pone 0 y listo. ¿Sí? Y termina el procedimiento, es decir, que ahora le toca borrar esta caja que se hizo acá. Entonces, fíjense que yo tenía un parámetro por valor que lo modifiqué acá adentro, pero que no tocó nada del programa principal.
y tenía por otro lado un parámetro por referencia que yo lo modifiqué y el resultado se reflejó directamente en las variables del programa principal. Se guardó acá en X, ¿verdad? Entonces termina de ejecutarse suma y se borra la caja. Avísenme si se pierden, ¿eh? Termina el for, vuelve a ejecutarse y dice listo, le pongo 2 ahí. 2. Y vuelvo a llamar el procedimiento suma. Entonces nuevamente se crea otra caja, se copia el valor de i en su parámetro por valor, ahora i vale 2, así que le pone 2. Y se guarda la referencia a la variable x. ¿Sí? Entonces ahora me dicen ustedes, ¿qué va a pasar cuando se ejecute la primera línea? ¿Qué va a cambiar acá? En mi bloc de notas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay alguien ahí? ¿Me escuchan? Ok, no hay problema, no hay problema. Yo recién arranco a ejecutar mi procedimiento suma por segunda vez, ¿sí? Entonces yo lo que pregunté es, cuando se ejecute esta primera línea, esta de acá, ¿qué va a pasar de este lado? ¿Qué valor voy a estar tocando? ¿Qué voy a guardar o a sumar? Bien, exacto, hago 2 más 11, ¿no? 2, que es mi variable num2, num1, perdón, y num2, como hace referencia a x, agarro el 11 de acá. Perfecto. Genial. Entonces hago 2 más 11, me da 13, ¿y dónde lo guardo? Bien, perfecto. Lo guardo en num2, pero como num2 en realidad es una referencia a x, lo guardo directamente en x, ¿verdad? Sumé 13, vengo y lo guardo en x. Perfecto. Excelente. Después pongo num1 en 0, se pone acá en 0, y cuando termina de ejecutarse y llega a este end, se me borra mi caja y vuelvo al programa principal. ¿Sí? Entonces, nuevamente, me sumó en x, ¿no? Hizo básicamente y más x y lo sumó en x, ¿no? ¿Se entiende más o menos el funcionamiento del programa? Nosotros todavía estamos viendo un poco cómo se copian los valores, pero nos vamos dando cuenta de qué es lo que quiere hacer. Nos damos cuenta que en cada vuelta agarra de ahí, agarra el x, lo suma y vuelve a dejar el resultado en x, ¿no? Eso es básicamente lo que hace. ¿Todos entienden eso? ¿Me ponen un tic? Si no, no pasa nada, ¿eh? Buenísimo. Entonces, ¿qué va a hacer la siguiente vuelta? Sin ya hacer todo el dibujito acá, toda la cajita. ¿Cómo me van a quedar las variables después de la siguiente vuelta? Bueno, acá Martín me hace una pregunta bastante buena, que es ¿de qué sirve poner esta variable en 0 acá si no está afectando nada, si siempre se borra? Bueno, no sirve para nada. Ese es exactamente el punto. La idea ahí es que vean que, como es una variable, un parámetro por valor, por más que yo lo ponga en 0, cuando termina el procedimiento, no me cambió nada. ¿Sí? Es para que se den cuenta un poco de eso. Pero ahora ustedes me dicen, ¿no? Yo vuelvo a arrancar el for. La i se me pone en 3. Ejecuto suma.
¿qué va a pasar acá? ¿Qué me cambia? Cuando termina de ejecutarse suma. Bien, la variable i ya le sumé 1. Ya la puse en 3. Pero después de ejecutar suma, ¿cómo va a quedar esto? Bien, perfecto. Va a agarrar otra vez la variable i, la va a sumar con x por acá, y va a volver a guardar el resultado en x, ¿no? O sea que va a agarrar y va a quedar 16 en este caso. No hay problema, nos vemos el viernes. ¿Sí? Entonces la idea acá es, una vez que nosotros nos dimos cuenta de más o menos el manejo de memoria que hace, de las referencias que se guarda y todo, ver un poco, bueno, qué está tratando de hacer el programa, ¿no? Y acá ya nos dimos cuenta. Sabemos que va a avanzar otra vez. La i se va a poner en 4. Y después va a llamar a suma. Y cuando llame suma, va a decir, bueno, sumo estos dos y lo vuelvo a poner en x. 16 más 4, 20. Y lo vuelvo a dejar en x porque la variable está por referencia. ¿Sí? Vuelve a ejecutar del for, llega en 5, la vuelta final, ¿no? Y cuando llama a suma, otra vez, va a agarrar y va a decir 20 más 5 y lo vuelvo a dejar en la x. ¿No? Claro, entonces ahí termina, ahora sí llegué hasta 5, la x quedó en 5 en imprime 25. Y acá Joaquín me hace una muy buena pregunta, que es, ¿se pueden usar solo parámetros de referencia? Claro, lo que piensa él es, esto me hace la vida más fácil, paso todas las variables y resuelvo todo. Pero no, no se pueden usar solo parámetros por referencia. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, por más que nos parezca re práctico, si nosotros tenemos un programa enorme y usamos parámetros por referencia, lo que termina pasando es que cuando nos demos cuenta que hay un problema, por ejemplo decimos, che, esta variable tiene un valor raro que no debería tener, se nos hace imposible ver desde dónde se pudo modificar, porque se pudo modificar desde cualquier lado. ¿Sí? Entonces, siempre que nosotros podamos, vamos a usar parámetros por valor. Vamos a usar parámetros por referencia solamente si necesitamos que un procedimiento nos retorne un valor que calculó. ¿Sí? Esa es la regla. Solamente cuando sea necesario. El resto del tiempo, los parámetros por valor, que son bien seguros, porque yo adentro de este procedimiento puedo hacer lo que quiera con num1 y ya sé que no me cambia nada del programa principal. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Bien? Bueno, genial. Entonces, hicimos un montón de cosas esta clase, deben estar medio quemado ya. Sé que yo lo estoy. Así que nada, si quieren los libero por ahora. Igual si alguno tiene alguna consulta, hacemos consultas estos 15 minutos que quedan. Y el resto se pueden ir si quieren, ¿sí? Espero que haya quedado claro toda la parte de funciones y procedimientos. Y parámetros, sí, igual tienen una buena repasada y métanle a la práctica, que después van a venir con dudas y ya solucionamos acá, ¿sí? Bueno, gracias a ustedes. Tengan una buena semana. Igual, repito, hacemos consulta. Si alguno todavía quiere ver algún ejercicio que no hayamos visto, yo me quedo acá. Buenísimo, nos vemos. A ver, Tomás, vos decís el ejercicio C. Ah, es una muy buena pregunta la tuya. Entonces, acá Tomás, lo que me pregunta es, en el inciso C, lo que nos dicen es,
voy a pasar los dos parámetros por referencia. ¿Qué va a pasar en este caso, básicamente? ¿No? Porque lo que dice Tomás es esto. El for está usando este i para saber cuándo parar. Exactamente, Gabriela. Sí. Acá me dicen, estoy usando dos parámetros por referencia, y lo que piensa Tomás es que yo le estoy pasando la i, y entonces mi procedimiento va a querer poner la i en 0, ¿verdad? Porque la i, 1 tendría una referencia a la i. Y como yo la estoy poniendo en 0, básicamente estaría poniéndola en 0 en cada vuelta del for. Así que sí, es una muy buena observación la tuya. Técnicamente se haría un bucle, ¿sí? Y lo que pasa es que nosotros ya dijimos que nunca tenemos que en realidad modificar el valor de la i. O sea, yo creo que directamente esto no compilaría, porque Pascal te dice, no podés cambiar el valor de la i en un programa. Te hace acordar, digamos. No podés cambiar el valor manualmente de la variable que estás usando en el for. ¿Sí? Es incorrecto. Porque haría que nuestro for no termine nunca, básicamente. ¿Era esa tu pregunta, Tomás? ¿Quedó claro? Ah, me parece que el Tomás que lo preguntó se fue encima. Muy bueno. Bueno, nada, se los dije a ustedes. Bueno, gracias a ustedes. Tengan una buena semana. Como digo, yo me quedo 10 minutos más. Si alguno se quedó con ganas de ver algún ejercicio, lo vemos. Y si no, nos vemos el viernes. Y listo. Por favor, recuerden si pueden mandarme un mensaje, así yo les puedo pasar lista después con el chat. Nada más. Nos vemos. Gracias a ustedes.